Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, escribió y ya presentó el libro Historia del Narcotráfico en México. En él aborda las causas por las que los cárteles de la droga se han vuelto tan violentos y el conflicto entre ellos fue así de violento a partir de 2008, principalmente en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, también Nuevo León, Michoacán y Guerrero. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Guillermo Valdés, exdirector del CISEN. Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches al auditorio. Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues un director del CISEN le debe saber este asunto de qué fue lo que pasó con el narcotráfico. Y aquí está el texto en donde parecería ser que hay por lo menos esta primer variable de el aumento de la violencia en el crimen organizado. Hay referencias históricas de cómo esto surge, pero esta parte de qué pasa a partir de 2006, esto que se habló en un momento determinado, tú fuiste director del CISEN en ese momento, de que el presidente Calderón había declarado una guerra al narcotráfico y que por ello estalló la violencia. Mira, yo creo que la violencia en 2006 a 2011, que básicamente el incremento fuerte se da a partir de 2008, ¿no? Pero esto es consecuencia, en primer lugar, de un proceso que arrancó en 1990 de la fragmentación de las organizaciones que están participando en el negocio del narcotráfico. En la medida en que se fraccionó una gran organización de narcotráfico que existía antes de los 90 en 6 organizaciones, a partir de 1990 y hasta 2006, hay 6 organizaciones que comienzan a disputarse territorios, rutas y mercado interno. Entonces, cuando llega el presidente Calderón en 2006, ya había en curso 4 conflictos, 4 guerras entre organizaciones de narcotraficantes, de baja intensidad, si tú quieres, comparada con lo que vivimos antes, pero la dinámica previa de conflicto y de disputa violenta por territorios y rutas ya estaba presente en 2006. ¿Qué pasa? Que en 2008 se intensifica esto. Esto tiene que ver fundamentalmente con una gran variable macro del mercado regional de drogas, sobre todo en Estados Unidos, que en 2006 marca un punto de inflexión de la caída del consumo de cocaína en Estados Unidos, que en ese año, en 2006, no se empieza a sentir. Pero para 2008 ya era claro que había una disminución seria del consumo de cocaína ya, y es decir, el pastel se estaba haciendo más chiquito, mientras en México había cada vez más competidores por ese pastel. Entonces se intensifican y se recrudecen y se vuelven mucho más violentos los conflictos. Esa es en esencia la explicación macro del fenómeno de la violencia a partir de 2008, la intensificación de conflictos entre organizaciones, entre una industria que venía fragmentándose y disputándose cada vez más violentamente el negocio. Cuando se habla de la estrategia fallida del gobierno por utilizar la violencia y combatir a los cárteles, ¿es algo que tiene que ver con esto, con una propuesta de cómo combatirlo? ¿O esto tiene más que ver con esta fragmentación y la imposibilidad de parar la violencia porque era un factor ajeno a lo que el gobierno podía plantear? Sí, mira, yo creo que el tema fundamental es que la evolución del crimen organizado en México se dio en este sentido de fragmentación y de conflictos entre ellos, pero al mismo tiempo se dio otro fenómeno paralelo, que era el que estas organizaciones, al irse siendo cada vez más grandes y más poderosas, iban buscando nuevas modalidades de generar más ingresos. Y esas modalidades incluían entrar a quitarle a la gente su dinero, vía los secuestros, vía las extorsiones, los cobros de piso, etcétera. Y entonces esta modalidad de crimen organizado en contra de los recursos y los patrimonios y la vida de los ciudadanos implicaba el que controlaran y se apropiaran de las instituciones del Estado. Entonces controlaban policías, las ponían a trabajar a su servicio como parte de las organizaciones criminales. Y controlaban presidentes municipales y hasta gobernadores, ¿no? Hasta
Bueno, yo funciona dije eso, gobernadores, sí. ya. Entonces, Órale. esta dinámica de control de partes de instituciones del Estado obligó al Estado a decir, esto no puede seguir adelante. Y entonces a estos señores no los puedes convencer con becas de Pronasol, ¿no? O sea, había necesariamente que mandar una señal de fuerza, decir el Estado está de regreso. Y entonces implicaba una política de fuerza para controlar, porque la facilidad con que estos señores pueden controlar un municipio puede ser tan sencillo como mandar 4 camionetas con 16 sicarios bien armados a soltar bala enfrente de una plaza municipal, y en ese momento el presidente municipal sale y le entrega las llaves del municipio. Claro. Y junto con eso los recursos, dejando a la población indefensa. Entonces, ahí sí no hay más, había que enfrentar a estas organizaciones y hay un componente de fuerza inevitable en el control. No debe ser la única, pero si no tienes ese componente, el Estado se debilita cada vez más. Entonces, pero de ahí concluir que toda la violencia se debió a esta decisión del Estado es una conclusión falsa. Digo, es no querer entender el fenómeno. Yo tengo la impresión que vivimos este proceso de fragmentación, pero en dos partes. Una parte es precisamente el crimen organizado que se fragmenta en estas distintas organizaciones. Creo que incluso esto empeora con la muerte de Amado Carrillo en 97, porque él había logrado medio controlar a varias de ellas. Y en ese mismo año de 97 empieza la fragmentación del Estado mexicano, cuando pues prácticamente desaparece el presidente todopoderoso y empezamos a tener estos virreyes en los estados que realmente no trabajan mucho, pero son los responsables de mantener al menos la seguridad. Y creo que son el eslabón que más falló durante estos años. Y por eso, bueno, pues podían, como bien decías, con 4 camionetas y 16 personas controlar un municipio entero, porque el municipio no tiene policía municipal, o si los tiene no están bien armados o no están bien capacitados. Entonces, creo que ahí hay una parte que no hemos querido enfrentar en serio. Para poder tener un sistema de seguridad que funcione en México, vamos a necesitar tener una policía de verdad, que requiere una gran cantidad de recursos y esfuerzo, y creo que ahí pues no avanzamos, ¿no? Mira, o sea, mi tesis principal en el libro es que si llegamos a tener este crimen organizado tan fuerte, tan violento, tan poderoso, tan extendido geográficamente, es porque las instituciones del Estado en materia de seguridad y justicia han sido chiquitas, débiles y cómplices. Sí. O sea, es un fenómeno de vasos comunicantes, ¿no? Y la ecuación es que mientras más fuertes sean estos señores, lo del Estado es cada vez más débil. Entonces, obviamente que hay que revertir esa ecuación, y de eso se trató la estrategia en el sexenio pasado. Pero evidentemente que debemos de tener policías mucho mejor armadas, capacitadas, profesionalizadas, etcétera, pero no nos podemos quedar ahí. El esfuerzo tenemos que reconstruir toda la cadena institucional, desde la última policía municipal hasta el sistema carcelario, pasando por los ministerios públicos y el Poder Judicial. O sea, es toda la cadena, porque si no hacemos toda, no sirve, ¿no? Está ahí, señor Mauricio. Oye, Guillermo, tú hablabas que uno de los problemas que extendió el crimen organizado y el narcotráfico en México es su enorme poder económico, que le da una gran capacidad corruptora. Sí. O sea, a veces imponen su voluntad, como dices, con sicarios en los municipios, pero a veces también lo que hacen es repartir dinero a diestra y siniestra. ¿Cómo ves tú, cómo se podría reducir o minar ese poder económico, pues para que las organizaciones criminales ya no tengan esta capacidad ahí enorme de cooptar a las autoridades y al que sea necesario? Sí, mira, bueno, pues ahí es entrar al problema complejísimo de la rentabilidad del negocio de las drogas. Nomás déjame darte unos datos para que el auditorio tenga un poquito más elementos de comprensión del fenómeno. Nosotros hicimos algunos estudios sobre las finanzas y la dimensión real del problema del narcotráfico, y creemos que ingresan entre 6 y 7 mil millones de dólares como ingresos brutos de estas organizaciones.
sea que es una buena cantidad de dinero de la cual pues de ahí hay que todos sus gastos, ¿no? Y una buena parte va a la corrupción de autoridades y de policías, etcétera. Y bueno, pues la única manera, así de decir, al narcotráfico de quitarle centavos es legalizando y volviendo legal el asunto, y entonces le acabas la renta. Lo otro, aparte, mientras eso no suceda, tú puedes tener estrategias para atacar las finanzas de las organizaciones, o sea, toda la parte de la estructura logística operativa para afectar sus finanzas, ¿no? Y en este sentido, una buena parte de lo que se empezó a hacer, sobre todo ya en los últimos años, era afectar económicamente a las organizaciones en coordinación, por ejemplo, con autoridades de Estados Unidos, para atacar y debilitar, por ejemplo, en el caso concreto de los Zetas, desestructurar sus redes de distribución de cocaína en los estados del sur de Estados Unidos, de manera que les quitaras realmente poder de económico, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha discutido mucho sobre la importancia de atacar la base financiera de las organizaciones criminales, es decir, todo el tema del lavado de dinero. Pero este es un tema terriblemente complejo que en realidad es muy difícil llegarle a quitarles, porque la diversidad de instrumentos financieros, comerciales y empresariales que tienen estas gentes es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones que nosotros hacíamos sobre este tema, tienen una estrategia de atomizar, o sea, de repartir las ganancias y de atomizarlas en cientos de negocios pequeños, en salones de belleza, gasolineras, cafeterías, restaurantes, que no son perceptibles para Hacienda. Distribuidores de teléfonos, etcétera. Entonces es complicadísimo, porque tú tienes que demostrar que el dinero original con el que abrieron ese pequeño negocio Es sucio. es sucio y viene de los billetes de $20 que se recogían en Los Ángeles o en Chicago. Entonces es prácticamente imposible. O sea, sí se tiene que atacar financieramente, pero es muy complejo. Y los golpes en Estados Unidos, los golpes que se dan, que tienen digamos, un entramado institucional mucho más sólido, son realmente pequeños. Ellos llegan a decomisar $2,000 millones al año de un mercado calculado en 90,000. Guillermo, antes que se nos termine el tiempo, esta propuesta que apareció el día de ayer de distintos intelectuales, escritores que dicen, pues hay que ir en la línea de la legalización, tú lo mencionabas. ¿Cómo armarla? Porque pues permitir que la gente pueda comprar o poseer una mayor cantidad de droga, puede ser de marihuana fundamentalmente, es un camino, pero el problema está en la producción, ¿no? En aquellos que producen y que distribuyen. Mira, yo creo que, bueno, hay algunos estudios. En el caso concreto de la legalización de marihuana, esta representa para las organizaciones mexicanas alrededor del 30% de su ingreso. Entonces, ese sería la merma de su poder económico en caso de la legalización, y se quedan con el 70%, o sea, es una reducción, pero no sustantiva, ni lo saca. Yo he sostenido que independientemente de lo que pase con el debate en torno a la legalización de las drogas, que yo creo que a lo mejor en 10, 15 años se puede legalizar la marihuana y hablaremos de un crimen organizado 30% menos rico. Pero no creo, ni veo en el corto plazo la legalización de las drogas duras. Entonces, ese problema lo vamos a tener. Entonces, yo creo que dado esa situación, lo estratégico es insistir en el tema de la reconstrucción institucional, porque lo tengas de super ultramillonario con marihuana o millonario sin marihuana, el problema es que no tienes policías que cuiden a la gente.
y aquí el problema de la impunidad sigue estando, y eso, legalicen o no, lo tenemos que resolver. General, ¿no? Hay general que resista cañonazo de 50,000 pesos y estos tienen mucho más de esa cantidad Así de es. dinero. Bueno, pues ahí está el tema. Historia del narcotráfico en México, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN, un texto interesantísimo, armado y con mucha información para todos ustedes. Guillermo, muchísimas gracias por Gracias a estar con nosotros. ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Dentro del marco de la reforma hacendaria se propone un nuevo régimen fiscal para Pemex que establece una nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos que dotaría a la paraestatal de mayor autonomía presupuestaria. Sin embargo, esta nueva propuesta, bajo los contratos de utilidad compartida, dicen algunos, no hace más flexible el control de la Secretaría de Hacienda sobre la empresa. Bueno, está en el marco de esta discusión sobre la reforma energética esta idea de que hay que darle la autonomía a Petróleos Mexicanos bajo el principio de que eso la convierte por sí misma en una empresa. Hay quien opina que para que sea empresa tendría que tener, por supuesto, empresa pública incluso, mayor libertad en toma de decisiones, por un lado, y por otra parte también mayor responsabilidad en el tipo de compra-venta de lo que hagan, porque hoy ahí es donde está atorada la empresa en términos no solo del fenómenos de corrupción que conocemos, sino también de la utilidad más allá de lo que el Estado le pueda cobrar por concepto de extracción de petróleo, Macario. Sí, yo he insistido muchas veces y ya incluso puse mis numeritos ahí en el blog del Universal, que Pemex realmente no paga tanto como se suele pensar, paga más o menos por donde anda el promedio mundial, incluso un poquito más abajo, para que los amigos del auditorio lo vean más claro. Por un barril de petróleo que hoy vale $100, el gobierno se queda con 70. De los otros 30, pues diría uno, pues no estuvo tan mal para Pemex, nada más que Pemex pierde 20 de esos 30 en sus actividades industriales donde es profundamente ineficiente y entonces lo que le queda son los últimos 10. Y entonces cuando uno hace el cálculo de que el gobierno se quedó con 70 de 80, pues parece que es un montón de cobranza, pero en realidad el problema de fondo es esta pérdida de 20% de lo que tiene Pemex en actividades en las que es de veras muy ineficiente. Y eso es, creo yo, la parte más importante de la reforma, no solamente en términos de que se va a liberar todo ese espacio de industrialización, que es el artículo 28 constitucional, sino también que se va a dividir a Pemex ahora solo en 2 empresas, no en 4 como está hoy. Una que es la que extrae petróleo, que es la importante, y la otra que va a hacer todo lo demás, Pemex Industrial, que esa, si tenemos suerte, pues la cerrarán lo más pronto posible, porque de veras es un lugar en el que se pierde una cantidad brutal de dinero. Mira, yo creo que el problema es muy complicado porque efectivamente, bueno, primero la importancia, o sea, la importancia de que se le dé una mayor autonomía financiera y de gestión a Pemex es realmente el único denominador común que tiene la propuesta del gobierno con la del PAN y con la del PRD. Es el único, básicamente, en la reforma energética en la que coinciden. Entonces yo creo que sí valdría la pena, ¿no?, pues que se pudiera ver esto con cuidado. Macario efectivamente ha insistido que Pemex es terriblemente ineficiente. Ineficiente quiere decir que gasta mucho para lo que hace, ¿ok? Pero eso, en caso de que se resuelva, y ojalá que se resuelva, va a llevar muchísimos años, ¿no? Porque hay problemas de, ¿no?, pues del sindicato, de la plantilla laboral, del conocimiento, ¿no?, de las operaciones de Pemex y muchos problemas. Entonces, eso significa que Pemex también hay que cuidarlo desde el punto de vista del ingreso y de lo que la Secretaría de Hacienda o el gobierno federal le quita. Y el problema es que ahorita es de veras un esquema muy difícil, Ezra, porque no, este 70% que le quita, que dice Macario, no se lo quita así nada más, sino que lo tiene dividido. Entonces, si son los pozos, si es el pozo Cantarell, le quita una cierta fracción. Si es un pozo de aguas profundas, le quita un porcentaje distinto. Si es gas natural, le quita otro porcentaje. Entonces, eso genera en sí mismo una ineficiencia. Y el problema es que si eso no se corrige en el análisis que se vaya a hacer sobre la posible autonomía financiera de Pemex, pues entonces no resuelves el problema de fondo. Sí, el problema también es que los tiempos ya nos han rebasado porque, a ver, si se sigue en este modelo que tenemos, terminaremos en 2 años importando
petróleo, porque Pues es no, probable. es Cuando muy menos probable. no vamos a exportar. No vas a exportar absolutamente nada y ahí estás metido en un problema. Esa es una. Y la otra es definir qué es lo que se quiere hacer con el petróleo de aquí a determinado tiempo, porque en un rato los norteamericanos, como ya lo había planteado también Macario y muchos otros, pues van a ser autosuficientes en energía y los precios del petróleo, según algunos estudiosos, tenderían incluso a bajar por pues simplemente la disminución de una demanda. No sabemos si esto va a ser así o no, pero lo que queda claro en este momento es que la discusión que se da incluso en los foros, en los foros estos de la reforma energética, los perredistas se enojaron, se salieron, etcétera, es qué vas a hacer con Petróleos Mexicanos como una empresa pública que pueda ser productiva en el corto plazo. Y ahí es donde estás verdaderamente atorados. Hay muchos sectores de inversionistas todavía incluso dispuestos a entrarle a este tema. Lo que pasa es que aquí la discusión, que debería de ser una discusión técnica, de decir, a ver, ¿qué es lo que va a generar mayor riqueza para la empresa y por supuesto para el propio, a partir de ello, al gobierno mexicano directamente y en qué se va a utilizar? Sigue siendo una discusión sobre símbolos nacionales, sigue siendo la discusión de si el petróleo es nuestro, Pemex es nuestro o no lo es, y pues hay que empezar a aterrizar esto en números claros con respecto a lo que se puede hacer con la empresa y lo que ya no se puede hacer porque ni siquiera hay tiempo para ello, Mauricio. Bueno, ese es justamente parte del problema. En la ley que está proponiendo el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda toma el control para definir, por ejemplo, imagínate que hubiera un privado que estuviera interesado en explotar un nuevo campo petrolero, un nuevo campo de crudo. La Secretaría de Hacienda te define cuáles van a ser los costos admisibles para sacar el petróleo. Si salen más costos, pues ya se amoló el privado. Segundo, la Secretaría de Hacienda le va a definir un dividendo a Pemex, o sea, cuánto puede repartir de ese petróleo que se saque y de las utilidades que se generen. Si complican demasiado el esquema y ahorita en la ley y en el proyecto de ley como está demasiado complicado, pues la verdad las cosas, yo creo que no van a venir muchos inversionistas con la intención de asociarse con Pemex para sacar petróleo nuevo, porque simplemente es riesgosísimo para ello y la Secretaría de Hacienda, pues con todo respeto, no es el ente especializado en materia energética, para eso hay Secretaría de Energía, Comisión de Hidrocarburos y el propio Pemex. Aquí hay un problema. En todo el mundo, salvo Estados Unidos, se hace exactamente eso. En todo el mundo hay un ente regulador del gobierno que define cuáles son los costos admisibles, porque tú le vas a cobrar al que está extrayendo un porcentaje sobre lo que extrae, y si vas a ir sobre utilidad compartida, pues no puedes arriesgarte a que te suban el precio. Una solución a eso es irte a producción compartida, y entonces lo que sale, cobras tu porcentaje, y ya luego, pues a ver a quién lo vende. Pero la clave en lo que estás diciendo es efectivamente hay un ente. En la ley como está ahorita, ese ente se llama Hacienda, Secretaría de pero tiene Hacienda. sentido, porque Hacienda está siendo quien defiende la renta nacional, que ese es el asunto importante del petróleo. Tú me dirías, debe ser la Secretaría de Energía. O, las comisiones. Pues, No es lo mismo, pues hay que saberle. Exacto, pero no tenemos ahorita mucha gente que sepa un montón tampoco en otras partes. Hay que tener cuidado con esto, porque lo que tenemos en muchos lugares son personas que están haciéndose cargo de temas que en donde tampoco saben muchísimo. Hemos tenido en Secretaría de Energía montón de personas en la Secretaría y en las subsecretarías que empiezan a conocer el tema el día que los nombran. Entonces tampoco es que los de Hacienda tampoco sepan. Es decir, puedes tener un órgano especializado en cualquier parte del gobierno. El asunto es que alguien tiene que vigilar ese dinero. A partir de esta, digamos, disputa que se va a dar en el Congreso con respecto a hasta dónde llegar, aquí el problema es si en las actuales condiciones habrá, digamos, un tiempo suficiente para que este cambio, sea el que finalmente se acuerde, se produzca, porque en una de esas ya no alcanza. Se habla, por ejemplo, de petroquímica y dicen, señores, ya no hay nada que hacer, si quieres poner una refinería, vete a Estados Unidos y asóciate allá porque aquí ya no hay posibilidades. O sea, estás ante una decisión que te obligaría a cambiar total y absolutamente la estructura de Petróleos Mexicanos, no en 5 ni en 10 años, sino en 1 o en 2, si quieres todavía hacer de esto un negocio para
para el pueblo mexicano. Como Sí, dos cosas nada más para que quede más claro esto. Hacienda mismo, en sus proyectos, está estimando que el barril de petróleo se va a vender en $70 en los próximos años, de los 100 que está ahorita. Entonces, ahí hay un primer problema importante. Y el segundo tiene que ver con que si queremos realmente que Pemex sea una empresa, en lo que yo coincido, y ahí quitarle a Hacienda de encima, para que pueda ser una empresa necesitamos entonces modificar la Constitución y permitir las concesiones, para entonces concesionarle todo a Pemex como empresa pública. De otra manera yo creo que es imposible. Si la única forma de que mantengamos el artículo 27 como está, bloqueando las concesiones, y que podamos tener a alguien sacando el petróleo es que lo haga el gobierno federal, y el gobierno federal a final de cuentas acaba siendo Hacienda. Por eso creo yo que está este problema. Bueno, el gobierno tan serio, federal ¿no? asociándose con alguien, pero y fíjate que lo que dices yo concuerdo totalmente, Esra, en el sentido de la urgencia. Si uno ve, por ejemplo, las estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda de los ingresos que piensa recabar adicionalmente de aquí al 2019, o sea, de aquí al término de esta administración, que son 2,5 puntos del PIB, más o menos como 400,000 millones de pesos, ¿sí? De eso, 2/3 partes provendrían de los ingresos petroleros. Y para que eso suceda, la plataforma de producción de petróleo tendría que subir de 2,5 millones de barriles diarios a 3,1 millones de barriles diarios, o sea, recuperar 25%, con la dificultad de que ahora el petróleo crudo no está a flor de tierra. Entonces, a mí sí O sea, me parece que te son cuesta muy más caro optimistas. sacarlo. Y más tiempo, porque no tenemos la No tecnología. sale en 3 años. No ¿eh? sale en 5 años. sí. Entonces, ahí efectivamente lo que hay que hacer es meterle al acelerador, y yo creo que eso es lo que los legisladores, además de los foros que organizan, sí se deberían estar metiendo a los detalles, porque aquí sí el secreto está en los detalles. Pues sí, pero como bien decía Esra, lo que se está discutiendo en los foros no es el problema importante del petróleo, el gas, la petroquímica. Están discutiendo si México depende en su existencia del petróleo, si el alma nacional... ¿Qué es la se gran nos va ventaja ahí. que tienen países o que tuvieron países como Venezuela o como Brasil, en donde sus empresas petroleras eran eso, empresas petroleras y no héroes nacionales? Así es. Y pues está difícil a los héroes nacionales cambiarles Y de la hecho, cara, ¿no? eso les permitía tener empresas que no eran parte del gobierno, al extremo de que cuando Hugo Chávez quiere controlar PDVSA, tiene que correr 20,000 personas con el ejército, es decir, tomó el control armado Ahí de sí la la empresa. expropió. Él la expropió literalmente, pero era una empresa independiente para que funcionara. Pero eso tiene que ser con otra forma de pensar en México. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos reforma política, dicen PAN y PRD. Si quieren reforma energética y hacendaria, primero reforma política. Esto es Dinero y Poder. El pasado lunes, PAN y PRD presentaron por separado sus propuestas de reforma político-electoral. Coinciden en la creación de un Instituto Nacional Electoral que organice todas las elecciones del país y sustituya a los organismos actuales. También coinciden en establecer la reelección de legisladores, la figura de gobiernos de coalición y en dar a las cámaras la facultad de ratificar a los miembros del gabinete presidencial. Bueno, pues todo, ahora sí que le están diciendo al gobierno, necesitamos una reforma política que nos dé la posibilidad de regresar al poder. Y si quieres reforma energética y reforma hacendaria, pues primero nos firmas el papelito y nos entregas la posibilidad de pues, tener condiciones más equitativas en la disputa. Este tema, por ejemplo, del Instituto Electoral es un problema que incluso para los especialistas es bastante complicado porque crearía un modelo de centralización que parece ser que es ahora la tendencia en el país. Todo aquí en el centro, les quitamos todo a los gobernadores. El argumento que daban incluso los propios panistas es, no, los gobernadores controlan los institutos estatales. Y, o sea, un poco lo que están diciendo en esto y en otros temas como en la educación, es por qué no acabamos con el poder de los gobernadores en los estados y ponemos a un presidente que tenga todo el poder. Porfirio Díaz estaría feliz. Así es como funcionó durante mucho tiempo. No solo Porfirio Díaz, todos los presidentes del PRI estarían felices, así funcionaron ellos todo el tiempo, fingían que había gobernadores, pero ellos eran los jefes de los gobernadores. Sí es un proceso de recentralización que tiene una explicación. En 97, cuando se viene abajo el viejo régimen, el presidente pierde todo su poder, meta
constitucional, y entonces se van independizando los grupos, no únicamente gobernadores, también los grupos de presión, como los sindicatos, los empresarios monopólicos y demás, y esto es lo que nos ha complicado mucho los últimos 15 años, entiendo que este es el proceso de regresar. Desde julio dijeron PAN y PRD que querían una reforma político-electoral, la estuvieron negociando en el Pacto por México, pero aparentemente lo que ocurría ahí en las mesas de negociación es que el PRI la andaba patinando para que no ocurriera nunca, y por eso la anunciaron el lunes. Se salieron de ahí, los dos presentan casi lo mismo, PAN y PRD, porque es lo que ya habían negociado y lo que el PRI no quería, y ahora el PRI tendrá que decir públicamente que no quiere estas reformas y tendrá que explicar por qué. No son fáciles los temas, el instituto tiene problemas importantes. Es crear un monstruo. Es un monstruo y tiene sus dificultades. Y la segunda vuelta. A mí la reelección sí me gusta, pero entiendo que para mucha gente en el PRI no le gusta. La segunda vuelta, por ejemplo, yo creo que no sirve de mucho por la forma como funciona aquí el sistema, es decir, tendrías un Congreso elegido en la primera vuelta y en la segunda eliges al presidente. Bueno, pues así no resuelves absolutamente nada, pero bueno, Pero es el tipo de yo lo temas. que veo es que hubo un endurecimiento tanto del PAN como del PRD en el siguiente sentido. Aquí varios de los dirigentes de esos partidos nos comentaron que el arreglo que habían hecho dentro del seno del Pacto por México es que hubiera una reforma electoral, no política. no una reforma política. O sea, que hubiera una reforma que permitiera afinar los mecanismos de las elecciones para que fueran más equitativas y se pudieran vigilar un poco mejor. Eso es lo que parece que estaba sobre la mesa. A mí me da la impresión que con el proceso que van a tener para elegir a los dirigentes tanto del PAN como del PRD, se endurecieron un poco las bases ahí abajo y entonces ahora estos dirigentes, pues, bueno, no las bases, sino digamos los que van a elegir o los que van a participar en esos procesos internos, y entonces ahora lo que hacen es endurecerse frente al gobierno. A mí me parece en ese sentido, digamos que van a tener cierta flexibilidad, o sea, no creo que vaya a ser tajante, ¿no? Y que no estén dispuestos a ceder tanto PAN como PRD. Es simplemente una cuestión de principio, decir, pues esto es lo que queremos, gobierno, y ahora que tú quieres reforma energética y reforma hacendaria, pues nos vas a tener que dar un poco más, ¿no? Yo lo entendería un poco en el sentido que dice Mauricio, con un espacio de lo que están planteando que es intransitable, como dicen, y otro que es para tirar. Un poco como la reforma fiscal, ¿no? Como que lo trae, del IVA, las colegiaturas, ¿no? Yo casi estaría pensando el IVA completo. Lo que presentaron de IVA completo, que es una menjurje espantoso, igual lo quitan para sacar lo demás, que es lo que creo que realmente les importa. Y entonces aquí a lo mejor pasa lo mismo, sale el Instituto Nacional de Elecciones, que yo creo que es lo que realmente quieren, y bueno, pues que la reelección y la segunda vuelta y lo demás a lo mejor lo pueden posponer. Si fuera así, pues estaríamos en un camino bastante razonable. Reitero, no está claro todavía bien qué significaría el instituto y tiene sus desventajas, pero esto ya permitiría votar las otras cosas. Ahora, ¿no? brevísimamente, yo creo que aquí los tiempos sí ya premian, porque el 20 de octubre tiene que quedar sancionada la ley de ingresos por la Cámara de Diputados. Es el 20 de octubre. El 15, ¿no? Y el 22. No, es el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Ah, ya. Creo, ¿no? Pero pero son fechas pero no fijas, importa, ¿no? de todas maneras, 15 de octubre o Sí. 20 de octubre, ya estamos encima de eso, Sí. ¿no? Digo, son 3 Sí, sí, semanas. sí. Y tanto PAN como PRD han dicho que quieren tener lo político Antes. firmado antes. Y, Entonces, la respuesta va a ser permanente de alguien como Mario Fabio Beltrón es, obviamente, con mucho callo, es, no, pues vámonos en paralelo, porque lo que hay es un modelo de desconfianza política mutua. O sea, caminaron juntos, lo hicieron bien, hasta que vinieron los temas más difíciles. Reforma financiera, perdón, reforma hacendaria y reforma energética. Y entonces entraron en esta dinámica de primero me vas a dar lo que te pedí, que era la reforma política, pues hasta donde dé, electoral. El PRI dice no me le vayas a mover a cambio de régimen, que jefe de gabinete, que aprobaciones o no. Y a partir de ese momento empiezan ahora sí que a tronarse los circuitos, porque corren las tres en paralelo, pero los panistas y perredistas dicen sí, nada más que en esta carrera donde van como iguales, el primero que tiene que llegar es la reforma política. Y el PRI lo que dice es que si te apruebo la reforma política, capaz que después te me rajas en las partes más difíciles de la hacendaria y también de la reforma energética. Y entonces este es un juego de fuerzas en donde creo que finalmente
habrá este compromiso de una reforma electoral y por lo menos en términos de la reforma energética, ahí habrá el apoyo de Acción Nacional al planteamiento del gobierno. Es que la energética pues va en el sentido del PRI y el PAN, la fiscal va en el sentido del PRI y el PRD y la política va del PAN-PRD. Entonces, pues es un caso clásico de la paradoja de Condorcet, como se llama, y se vuelve un círculo. Pero hay una solución, no sé quién sea hay una Condorcet, solución pero científica a esto que podría ser buena idea, y es presentar la reforma conjunta. Es decir, todas las transformaciones constitucionales, votarlas al mismo tiempo. Y eso te resuelve el problema constitucional. Y el problema político, Yo Sí, creo no, que la eso es pedirle desconfianza. demasiado a No, los pero- senadores y a los no, diputados. no, es muy fácil, es muy fácil. Es Tú muy juntas en fácil. una sola propuesta todas las modificaciones constitucionales, se vota en lo general y luego se pelean en lo particular. Eso que yo es creo que irrelevante. funciona en Suiza. No, aquí no. ha funcionado, todo este año han hecho eso. No, sí, está bien, pero presentaron cada una por separado. A mí lo que me queda claro es que se trata fundamentalmente de entregarle, de dar concesiones por parte del gobierno para que el resto pase. Sin embargo, tiene que haber compromisos políticos con liderazgos políticos que se han venido desgastando y ese es su Que problema. quién sabe si controlan a su Que gente. quién sabe si controla, si Gustavo Madero se acerque la fecha para cambiar dirigencia del PAN y en el PRD lo mismo, van a poder controlar. Incluso el PRD ya lo hemos visto en este modelo ahora en los últimos días de acercamiento hacia López Obrador, hacia posiciones radicales, básicamente porque, bueno, pues de lo que se trata es de evitar una ruptura antes de que proceda toda esta votación que va a estar muy, muy complicada, ¿no? Pero también yo creo que es quien se lleva el crédito del éxito de la aprobación de reformas en área de reforma energética. Eso Yo para creo que el ahí año quieren que entra. capitalizar tanto PAN como PRD, ¿no? De que no se les perciba como una oposición que no ayudó a que el país avanzara, ¿no? Yo sigo pensando que no sería mala idea si juntas las reformas. No, en serio. Está bien, a ver, Como si está bien, nadie dijo Macario, que órale. fuera mala idea, nomás que no por lo es siguiente, realizable. No, claro que es realizable, A ver, porque Macario. la parte clave es la parte constitucional, porque necesitas 2/3 partes de los votos. Así es. En las votaciones ya de las leyes, que nada más necesitas la mitad más uno, te alcanza con las parejitas que tienes. Es decir, PRI, PAN para la energética, PAN y PRD para la política y PRI y PRD para la fiscal, pueden ir sacando toda la parte secundaria. La clave es el acuerdo básico, en donde yo creo que sí podrían votar simultáneamente para quitarse de encima este problema de desconfianza, y realmente no es tan complicado eso, ¿eh? Yo no lo veo verdaderamente complicado. Bueno, aquí lo que sí tenemos claramente que establecer es que la reforma política tendrá que ser la llave para un acuerdo político posterior. Esto es obvio que si alguien se sale del juego de la reforma política, yo creo que la única reforma que tendrá que ser aprobada por unanimidad o por casi unanimidad es la reforma política, en donde priistas, panistas y perredistas digan: estas son las nuevas reglas del juego, las podemos todavía modificar, cambiar más adelante, pero esto es lo fundamental. Pero mi punto es la que a base. todos les conviene hacer eso. O sea, sí hay un interés. El problema es con qué ¿Qué? profundidad lo haces. Sí, es, por es ejemplo, correcto, pero bueno, pero de que les conviene, les conviene. el Instituto Nacional de Elecciones, por ejemplo, para el PRI no debe ser muy atractivo, porque efectivamente sus gobernadores van a perder mucho control sobre las elecciones, porque No, sin sí es duda. cierto que meten Lo mano. no mismo digo que el que asunto sean- del así es. tribunal. Los tribunales igual. no digo que Pero estén los así, tribunales no es tan grave, porque todos los tribunales Termino. estatales no sirven para Para nada. nada. Todos Nada más brincan es al- un paso para que llegue No al es que federal. estén de acuerdo en todas las propuestas de la reforma. Lo que les conviene Sí, es sí. presentar este frente común. Ahí es donde el presidente Peña va a tener que ordenar a sus gentes para poder, a cambio de este instituto, sacar las reformas que a él le interesan. Exactamente. No sabemos si va a tener la capacidad o no para ello, porque no es fácil, pero yo creo que se puede intentar, y que podríamos a partir de eso pues cerrar ya el proceso del Pacto por México, que prácticamente habría terminado, y entonces en 2014 viene la lucha de cada quien qué fue lo que A su consiguió trinchera su gente para- exacto, para dar la 2015, pelea al que es la gran 2015 elección. es la apropiación, por un lado, de los éxitos del pacto, y que cada uno va a pelear Así porque es. yo fui, pero también los costos, porque la reforma fiscal, así como viene, independientemente de que negocien o no, va a afectar, y a ver quién paga eso en términos electorales. Va a afectar sin duda porque va a grabar más, pero al mismo tiempo el gobierno va a gastar más y va a haber muchos beneficiarios de ese gasto. Entonces, en el balance, quién sabe quién sale ¿Quién se la raspado. lleva? Y lo más importante,
creo yo, es que a partir del 1 de enero nadie sabe qué va a pasar, porque son tantas las reformas que han hecho en tantas leyes que el efecto conjunto no sabemos cuál es. Y yo creo que a partir de enero vamos a estar sufriendo por entender ahora en qué país vivimos, que sí va a ser diferente, ¿eh? Puede que peor, pero diferente. Bueno, pues vámonos a una pausa y terminamos en el último bloque del programa, pues con oferta y demanda agregada. No sé de qué se trata, pero le prometo que será interesante. Esto es Dinero y Poder. En el segundo trimestre del año, la contracción del consumo privado y la inversión pública fueron factores que profundizaron la desaceleración económica. Esto lo informa el INEGI. Bueno, pues de acuerdo con los datos de un mes a otro, los más recientes sobre el comportamiento de oferta y demanda agregada en el país, en el segundo trimestre del año el consumo del sector privado registra un retroceso. Ahí está el retroceso, sin embargo también el día de ayer ya aparecen indicadores que estarían en contra de este planteamiento. Y por eso le decía que está esto un poco confuso, porque por un lado tienes todavía el peso del primer semestre que está cayéndose y estas afirmaciones de distintas instituciones de análisis financiero que dicen dijeron esto es recesión, ya estamos en recesión, cifras de la OCDE o metodología de OCDE te dice que lo que está pasando o en la OCDE, el IMEF dice eso, Hacienda... No, con el IMEF, con esa metodología. Sí. Por eso, y Hacienda sale diciendo, de ninguna manera esto es un crecimiento desacelerado, pero ahí les van los nuevos datos, y ayer el mismo INEGI te pone pues ya datos de crecimiento chiquitos, ¿no? Uno veintitantos, Sí, un poquito más de 1.50, algo así, de crecimiento anual, y esto te permite de una manera muy clara hablar todavía de una economía que, como le decía ayer en el noticiero Ernesto Cervera, y sin embargo se mueve, ¿eh? O sea, todavía lo que, más allá de la discusión de si esto es recesión o no, la economía mexicana está moviéndose, poquitito, pero se mueve. Mauricio. Bueno, no ha dejado de moverse, efectivamente. Lo último que supimos del INEGI hace unas semanas es que el PIB había crecido 1,5% en el segundo trimestre, creciendo, o sea, aumentó. Aunque efectivamente venía en una desaceleración profunda, y ahí es donde está la discusión esta de si es una recesión ligera o no, pero yo creo que lo importante es ver hacia futuro. Lo que también el INEGI nos dijo, ¿no? Apenas hace unos días, es por qué creció 1,5%. Y lo que está clarísimo, Ezra, es que la economía se desaceleró, en primer lugar porque las exportaciones prácticamente se mantuvieron estancadas, y eso obedece a que Estados Unidos pues no está haciendo los pedidos, o sea, tampoco está creciendo, ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Segundo, porque ya confirmamos que el gasto en obra pública se cayó 9%, eso no lo habíamos visto en muchísimo tiempo, y la inversión en vivienda se cayó 3%, y eso por todos los problemas que también hemos comentado en el programa, de que cambiaron las reglas para la construcción de vivienda y demás. ¿Cuáles son las noticias favorables? Precisamente las que tú estás diciendo. El IGAE, que es el Indicador Global de Actividad Económica, que se parece mucho al PIB y que se publicó apenas ayer para el mes de julio, ya mostró un fortalecimiento. Segundo, las estadísticas de balanza comercial traen un crecimiento de las exportaciones no petroleras superior al 6%. Entonces, eso quiere decir que ya afortunadamente hacia adelante la economía debe de seguir avanzando. Aquí la duda es a qué ritmo, con qué fuerza, pero por lo menos va hacia adelante. Yo creo que con la inyección de recursos que le van a meter de gasto público en los primeros meses del 2014, si es que les aprueban el presupuesto, la verdad es que sí le puede dar un buen empujón al crecimiento. Y está el dato también el día de hoy de crecimiento de la economía norteamericana al 2.5%, que eso ya te habla pues de por lo menos en la economía que tiene que ver directamente o que influye en la parte que influye a la economía mexicana, una posibilidad de recuperación importante. Sí, ¿no? aunque ya venían creciendo a ese ritmo. Sí. Es decir, lo que ocurrió en México, que es una cosa rara, y por eso el Fondo Monetario Internacional incluso ni cuenta se había dado, y ayer empezó a decir, ¿quién sabe qué pasó? Que México no crece. Pues pasó que se cometieron algunos errores, creo yo, importantes en el cambio de gobierno. El gobierno anterior, desde agosto del año pasado, empezó a dejar de gastar, y viene la caída
caída y toca fondo probablemente entre mayo y junio, y es cuando ya empieza a moverse hacia arriba un poquito el gasto en infraestructura. El de vivienda, cambian las reglas y entonces a partir de noviembre del año pasado se empieza a caer vivienda y cae muy rápido. Y se junta esto con un primer trimestre en el que dejamos de exportar. Es decir, el momento importante de caída de exportaciones creo yo que es el primer trimestre, porque ya después empieza a notar poco a poco el crecimiento hasta llegar al 6% que comentaba Mauricio hace un momento. Entonces, a la hora que junta uno todos los flujos, pues la caída grande ocurre en el primer trimestre, se nota en el segundo trimestre en términos del consumo de la gente, porque es cuando viene rezagado este punto, pero en teoría estaríamos ya entrando en el proceso en el cual empezamos a crecer nuevamente, más si efectivamente el gobierno gasta un poquito más durante los meses que faltan, el dinero que no han gastado, que quién sabe para qué lo están guardando, y el año que entra, pues con el inmenso déficit que están proponiendo, pues en teoría deberíamos crecer rápidamente. Entonces, no es una situación grave, sí puede ser una recesión un poco extraña en el sentido de que tenemos muchos meses con la actividad económica cayendo sin que sea realmente nunca muy negativa. Entonces, no es una recesión en el sentido de que se hunde la economía, sino que va cayendo y empieza a crecer nuevamente. Entonces, pues ocurre una recesión técnicamente hablando, pero pues el secretario de Hacienda no quiere que se le diga así porque la economía no se ha contraído, nomás crece poquito. Bueno, pues está bien. Crece poquito. Es un problema de semántica. Bueno, sí es un problema técnico. O sea, con los indicadores del INEGI, que no es una cuestión de interpretación, los famosos indicadores coincidentes, que a veces aquí comentamos sobre ellos, cuando tú tienes un descenso mes contra mes, o sea, este mes contra el mes anterior y el mes anterior contra el anterior de ese y así, o sea, meses seguidos durante más de 9 meses, eso es una recesión. Y eso es lo que hemos Y eso es tenido lo que acá. el INEGI reporta como una recesión, ahora es una recesión moderada. Claro, lo que dice la Secretaría de Hacienda, para que el público no se confunda, es ¿cuál recesión? Si la economía sigue creciendo, está bien. Por eso, pueden ocurrir las dos cosas académica. simultáneamente. En todo caso, lo que es claro es que la economía no ha dejado de crecer, pero sí, no ha dejado, digamos, de avanzar. No tiene indicadores negativos. Pero aquí el punto central es, vamos a ver crecimiento el próximo año con déficit. Seguro. El problema es, yo insisto, ¿habrá capacidad para cubrir ese déficit en el mediano plazo? ¿Hay capacidad? Si la hay, esto está garantizado. Si no la hay, estamos plazo, metidos en quién un problema. sabe. El año entrante, sin duda que sí. Ojo, ¿no? Que no se animen demasiado el público televidente porque el crecimiento se va a ir dando, pero no se va a dar el próximo mes, ni el mes de enero, ni el mes de febrero, sino que así como fue cayendo, gradualmente pues vendrá la recuperación gradual. Ahora, lo que sí es importante es las estimaciones de crecimiento del PIB para este año, para todo el año es 1.7%, para el año entrante fácilmente, subrayo, podría ser el doble. 3.5%. Hacienda en sus criterios dice que es 3.9% para el próximo año, no es muy lejano del 3.4 al que se refiere Mauricio, y lo que ha pasado es que el año pasado crecíamos al 4% y ahora estamos en 0, entonces es la recesión esta a la que nos referimos y el rebote pues hacia 4 probablemente es factible, y esto va a ser a través de déficit. Tú preguntas, ¿este déficit se puede financiar? Sí. Puedes financiar un año con ese déficit y luego el 2015 con un déficit un poquito menor, porque eso es lo que dicen que van a hacer. ¿De dónde está el problema? Que antes dijeron que no iba a haber déficit. Luego movieron la ley para que el déficit sacabas a Pemex. Ahora mueven la ley para el déficit estructural. ¿Y quién te garantiza que en 2015 y 2016 van a respetar lo que están diciendo hoy y no te vuelven a cambiar la ley? ¿Quién te garantiza que los factores que están detrás para que le sumen los números y el déficit sea temporal se cumplan? Porque si no se cumplen, no se baja el déficit. ¿De dónde se va a financiar ese déficit? ¿De dónde? ¿Quién lo paga o cómo? Es muy fácil, tú emites papeles de deuda y alguien te los compra ya. Claro. Sí. No, los bonos a capacidad hay. Esos bonos te los puede comprar el sistema bancario sin problemas, sin que se los impongan, sin que sea a fuerza. Las Afores. Sí, Afores. A las Afores que tienen una cantidad enorme y que además es una inversión que pueden hacer porque, ¿no? Para preservar de alguna manera el ahorro de los mexicanos. Y los banqueros extranjeros, si también se aprueban las reformas, en la reforma energética particularmente, van a hacer cola para prestarle a México. Sí, el asunto es que ese gran déficit de casi 4 puntos del PIB ocurra nada más en 2014 y en 2015 le empecemos a bajar de regreso a 2 puntos del PIB.
pero si nos mantenemos en 4 puntos del PIB durante 3, 4, 5 años, esto ya se descompuso. Entonces aquí la preocupación no es 2014, la preocupación es que en 2015 no vuelvan a hacer lo mismo y por eso hay que estar muy atentos, ¿no? Que hay una duda, porque 2015 es año electoral. Y a ver ¿no? qué van a hacer. A ver cómo le van a hacer. Ese es un punto. Y el otro creo que también importante a plantear es de qué manera la reforma hacendaria, como se apruebe, puede significar también un atorón temporal el año entrante. Yo no lo ¿no creo. crees? Francamente no creo que tenga un impacto tan significativo. Están cambiando muchas reglas, pero el costo sobre la sociedad, en el peor de los casos, serían 240,000 millones de pesos, es lo que dice Hacienda que recaudaría. No es una cantidad tan grande como Pero para ojo, frenar y al también, país, ¿eh? es cierto. Mira, aquí hay que distinguir entre el nivel de la economía global y el nivel de las empresas. Puede ser que muchas empresas sí salgan muy raspadas con el así. pago de impuestos adicionales. Inflación. No, pero Inflación. espérame, déjame, porque Ok. este es algo que han estado Ok, preguntando voy. muchas veces. Te dicen, es que como vamos a pagar más impuestos, la gente no va a tener para gastar y entonces la economía se va a deprimir. No, la gente, o sea, vamos a pagar más impuestos los mexicanos y el gobierno se va a gastar esos recursos. Entonces, Y otros. lo que nosotros otros dejamos más. de gastar, el gobierno se lo gasta, No entonces pasa son nada. recursos que en la economía se quedan y en principio no debería pasar mayor cosa. Bueno, y para que se acabe la discusión de recesión, seguimos creciendo. Sí, tú tranquilo, no pasa nada grave. Muchas gracias, Mauricio González Macario Esquetino. Gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.